Bien, ahí estamos iniciando. Perfecto. Les decía, clase de hoy, las peticiones que nos faltaban. El otro día vimos el get, vimos el post, hoy vamos a ver la búsqueda por ID, vamos a ver la eliminación y la actualización de las tareas, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar primero haciendo, el proyecto ya está corriendo, como verán. Bueno, acá no, como verán, está corriendo. Sí, esto lo habíamos con una maquetación muy básica, que ya vimos cómo hacerlo. Pero básicamente si yo acá agrego una sexta tarea, tarea 6. Esto debería estar funcionando sin problema. Me pone editar ingresada. Bueno, vamos 10 puntos. Quiero ver si este es el proyecto. Este que tenemos acá es nuestro proyecto. ¿Sí? Habíamos visto la estructura de carpetas. ¿Sí? Que tenemos acá. La estructura de carpetas. Teníamos la carpeta component, la carpeta interface, donde teníamos las interfaces, las pages. Acuérdense que nosotros renderizamos siempre nuestras páginas acá. En nuestras pages y teníamos el servicio de tareas. El servicio de tareas yo lo terminé de completar porque creo que al final habíamos hecho en algún momento algún trabajo de ese estilo, donde lo que hacíamos era, son muy parecidas de este lado, sin ningún trabajo especial. Nosotros teníamos nuestro get tareas, que devolvía un array de tareas, que llamaba el método get. Este atributo es un atributo de tipo HTTP client que insertábamos, y el dis.url. Yo hice un par de cosas nuevas que se las voy a explicar, que no son tan significativas eh, a la hora, digamos, de los temas que vamos a ver hoy, pero sí son significativas en un proyecto. Y es trabajar con variables de entorno. Fíjense que lo primero que les voy a decir en referencia, digamos, a esto, es que acá tenemos una URL base que en realidad es un atributo y que no tenemos la URL, no está acá, sin embargo, está. Hay una manera de hacer esto, que es a través de las variables de entorno. Y mientras espero que estén dando alta, como puedo, em, sí, es a través de esta carpeta que tenemos acá. Esto lo hacemos con un comando, ¿sí? Voy a mostrarles cuál es ese comando. En realidad es un comando muy, muy simple, no es muy complicado. Para generar esa carpeta con esos archivos y generar las variables de entorno, nosotros hacemos ng generate environment con n ments, con ese final. Si hacemos clic con este comando, lo que vamos a obtener es que se cree esta carpeta que tenemos acá abajo, esta que tenemos aquí abajo, que dice environments, que tiene un environments.dev, development, y otra que es environment. Y acá dentro de esta carpeta que tenemos acá, perdón, de esta carpeta, de estos dos archivos, que son dos archivos de TypeScript, lo que nosotros tenemos acá es un atributo y ese atributo tiene asignado un string. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros del lado del servicio lo que hacemos es llamar a estas variables de entorno. ¿Por qué lo hacemos así de esta forma? Porque de esta manera, cuando nosotros hacemos un push, digamos, a nuestro GitHub, estos datos, que son datos en teoría sensibles, no aparecen, digamos, no, digo, acá tenemos una URL base, pero podríamos levantar otro tipo de datos más sensibles que tienen que ver con configuraciones, no sé, de bases de datos, con algunos tokens o con cosas así. Bueno, van en este tipo de entornos porque esto, cuando nosotros hacemos un push, no aparece. Sí, de hecho, acá debería aparecer, digamos, en algún lugar del git ignore, o habría que ponerlo para que no lo haga. Habría que poner acá en el git ignore que ignore, digamos, esta carpeta también. Antes venía por defecto configurada, ahora tenemos que instalarla. En los primeros proyectos de Angular directamente ya venían configuradas. Bien. em, no, repito, no es algo que haya que aprender, se los comento, porque esto, fíjense que tiene dos, uno que dice, como les dije, development y otro que tenemos acá, y al final es lo mismo, pero ¿qué pasa? Para que esta development, obviamente, estas variables de entorno son variables de entorno para el momento del desarrollo y este para la producción, ¿sí? Y entonces, normalmente son los mismos datos, a veces pueden variar. Entonces, para el desarrollo nosotros vamos a tener esta URL, pero para la producción vamos a tener un dominio diferente, vamos a tener un dominio real, porque nuestro backend va a estar hosteado, digamos,
digamos, en un servidor. ¿Sí? Por eso, obviamente, esto acá lo trabajamos de forma local y esto acá sería lo que iría cuando generemos una versión de producción. Bueno, digo esto porque puede sonar ahí medio raro si lo ven. Yo sé que por ahí podía llegar a pasar tranquilamente desapercibido en el servicio, pero se los comento. Bueno, vamos al service que tenemos acá. Mientras voy a dar, ahí están llegando algunos más. Siempre me voy a demorar, chicos. Si llegan tarde, siempre me voy a demorar un montón, porque si no tengo que estar interrumpiendo para dar de alta eso y ocultando, etcétera. Bueno, tenemos inyectado, como bien dijimos, digamos, una variable HTTP, que se lo ponemos nosotros, la variable entorno URBase. Fíjense que environments es lo que nosotros tenemos que implementar. Y entonces esto lo que hace es traerme este objeto, este atributo de tipo environment, esto que tenemos acá, que nosotros creamos, eh, me lo trae, digamos, de esta constante que está exportada. Básicamente es eso, me trae ese dato. Y yo, como tiene un atributo, le hago un punto de ahí. Bastante simple, JavaScript puro, no hay nada raro en eso. Es más, podríamos crear estos archivos a mano nosotros, etcétera, ¿no? Pero siempre respetando este environment, ¿sí? Porque a la hora de generar una versión de producción es súper importante, ¿sí? No tanto, digamos, en este entorno, pero es bastante importante en la versión de producción. Bueno, les decía, yo acá terminé de completar, digamos, este archivo con todas las peticiones que tenemos acá, el atributo inyectado, el environment inyectado, las variables de entorno, el get, que retorna, digamos, utilizo la URL base para hacer un get. Para el ID tengo que pasar el ID y utilizo una URL un poco más trabajada, retorno una tarea porque busco. Para el post envío esa tarea, digamos, en la petición. Como ustedes ya saben, esto en el cuerpo de la petición, en el body de la petición. Le envío la URL base más la tarea, digamos, todo post que me retorna, digamos, una tarea. En el put siempre tenemos que recibir tanto la tarea como el ID de la tarea a modificar. Le enviamos la tarea completa y la URL es parecida, digamos, a la que venimos trabajando, un poco más trabajada, porque necesitamos pasarle el ID. Y después acá, en el delete, le tenemos que pasar cuál es el dato que queremos eliminar, ¿sí? Es un observable, fíjense que todas retornan un observable, a veces retorna un array, a veces retorna una tarea, o a veces no retorna nada, como en el caso, digamos, del delete. Que también lleva la URL con el ID, digamos, en la URL, asociada a la URL, para poder eliminar eso en particular. Esto es algo que ya vimos, digamos, con JavaScript, lo vimos con Fetch, ahora simplemente lo estamos aplicando con otra librería. Bien, ¿alguna consulta en referencia a esto? Esto es más de lo mismo, repetitivo. Yo calculo que estamos en situación de examen y por lo tal ya todos están bastante afilados con estos asuntos, calculo, pero por las dudas los consulto. Component Interface Page Service, ¿sí? Componente principal y acá seguimos trabajando igual. Lo primero que vamos a hacer es la eliminación, ¿sí? Porque es la parte, como si quieren, menos compleja, ¿sí? Más simple, más rápida. Vamos a ir al componente de tipo lista, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos acá es listar en el componente de tipo lista, acá abajo, dentro, lo podemos hacer de muchas formas. Esto ya es HTML y podemos hacerlo de 1000 formas diferentes, con tablas, como a ustedes les parezca más lindo. Nosotros vamos a hacerlo muy simple porque estamos trabajando, aprendiendo otras cuestiones y no HTML. Vamos a ponerle eliminar y vamos a crear otro enlace que sea actualizar. Sí, pongan como ustedes quieran, ¿no? Actualizar. Bien. Esto, digamos, lo que va a generar estos enlaces. La idea es que haga clic, digamos, por ejemplo, en estas que están bastante feas y esta tarea se elimina. Sí, estamos dentro del componente list, tarea, así que vamos a ir, digamos, a la lógica de tarea y acá vamos a crear un método que se llame, lo vamos a hacer muy simple, por supuesto, ¿no? Repito, no estamos buscando, digamos, la perfección, digamos, en términos de los nombres perfectos de los métodos, sino que nosotros sabemos que tenemos que hacerlo de forma intuitiva y que ustedes ya saben exactamente cómo resolver ese asunto. Si yo quiero eliminar, voy a recibir un ID, ese ID va a ser de tipo string, ¿sí? Porque en la interface es de tipo string. Vamos acá a mostrar, digamos, la interface, si mal no recuerdo, es de tipo string, entonces lo vamos a dejar ahí. Y acá lo que vamos a hacer, creo, si mal no recuerdo, sí, el servicio, pusimos TS, inyectamos el servicio y lo vamos a usar acá adentro.
¿Sí? Vamos a poner dis.ts, que es el nombre de la variable, tarea service, punto, y lo que tenemos que hacer es llamar a delete tarea by ID y le vamos a pasar ese ID que tenemos por acá. Desde ya que cualquier petición HTTP que maneje observables nos tenemos que suscribir. Y entonces así siempre lo terminamos con un punto subscribe. Para utilizar buenas prácticas, acá adentro vamos a llamar al objeto que tiene el método next, que sabemos que es el método que necesitamos ejecutar para que se ejecute la petición. Acá podemos sacar un mensaje que fue actualizado, si esto es indistinto en esta etapa. Vamos a ponerle, si quieren, actualizado. Podríamos haber sacado un alert, podemos utilizar alguna librería que nos permita manejar un mensaje de forma, si quiere, más linda. Podemos crearlo nosotros, ese mensaje, digamos, con alguna, digamos, alguna librería también de CSS o de JavaScript. Eso hay un montón dando vueltas y se puede consultar en muchas opciones. Y en Angular, con Angular Material, con Bootstrap, etc. Profe, disculpe, Sí, ahí no debería como eliminar lo que está dentro de lista tareas, ¿o no? no. Ok. Em, a ver si te entendí la pregunta, ¿no? Vos lo que estás, lo que permite eliminar es este método que nosotros tenemos acá, que es que en realidad esta situación es la que permite la eliminación. Cuando nosotros armamos esta información. Ahora, este método lo vamos a tener que llamar en un contexto, ¿sí? En este contexto que tenemos acá. Esto que está acá lo que estamos haciendo es ejecutando, digamos, un método y simplemente con el hecho de, si nosotros no nos, con el hecho de suscribirse, al tener una función que es de tipo void, que no retorna absolutamente nada, que no guarda nada, que simplemente lo que hace es eliminar, y eso lo hace gracias a que nosotros estamos utilizando un delete porque en la construcción del backend, y acá yo no me quiero meter muy técnico en este asunto, pero en la construcción del backend, este método delete en realidad es una petición de tipo delete request y esa petición de tipo delete request lo que hace es llamar a algún método que puede ser ORM si trabajamos con MySQL, que lo que hace es eliminar un dato de la base de datos. Al final, siempre que utilizamos, bueno, ORM si utilizamos MySQL, si no tenemos que utilizar, digamos, eh, otras estrategias si utilizamos NoSQL, eso no importa qué, porque eso es backend. Lo que hace este método es, en realidad es llamar, si trabajáramos con MySQL, a un método delete, ¿sí? Delete from X cosa, ¿no? Tabla, where, tanto. O sea, al final lo que hace es utilizar SQL. Nosotros acá no eliminamos nada. En realidad llamamos un método del backend que llama a un método de MySQL para que elimine los datos de la base de datos. Que en este caso no la tenemos, porque nosotros estamos trabajando acá, ¿no? Pero yo les hablo cómo sería en el mundo real. Entonces, simplemente con el hecho de convocar, yo no estoy esperando ninguna respuesta. Simplemente lo que necesito es suscribirme. Nada más. Bueno, bueno, primero vamos a tener que llamar a este método, ¿no? Lo vamos a tener que llamar en el contexto, obviamente, de un clic, podría llegar a ser, sí, vamos a poner un método click. Y acá vamos a llamar al delete, que creo que lo había copiado, ¿no? Sí, lo había copiado. Oh, a ver, ¿por qué me lo pinta en rojo? ¿Por qué me está pintando en rojo? Mira, ¿qué pasó? A ver. Ah, espera, porque me está tirando que necesito un parámetro, ¿cierto? Que yo le había puesto un parámetro, ¿no? Sí, el ID que tenemos acá. ¿De dónde sacamos el ID, chicos? De la tarea. Tarea.id. ¿Sí? Me lo pinta en rojo porque se ve que es algo como el off esto que está acá. Yo dije, bueno, pasó algo malo. Bueno, si yo agarro acá esta tarea, le pongo eliminar, me la va a eliminar. Vamos a eliminar estas que están feas. Bueno, la tarea 6 dice tarea 6 así que la podemos dejar. Bueno, así de simple. ¿Sí? O sea, llamamos a un método y ese método lo elimina. Tendríamos que trabajar un poco este href, que lo que hace es actualizar la página y por eso se actualiza, digamos, la lista. Después eso se puede gestionar de un montón de formas mucho más prolijas que obviamente eso, ¿no? Digo, lo quiero aclarar esto, pero eso vamos a ir puliéndolo más adelante. ¿Sí? Ahora nos vamos a preocupar más que nada por hacer las peticiones, utilizar los eventos, llamar, eliminar. Digo, esa pequeña salto de actualización que hace así, justamente lo hace por ese href vacío, por decirlo de alguna forma. Gaby,
Sí. Es como cuando no poníamos el prevent default en JavaScript. A ver, ¿cómo sería? Es como cuando en JavaScript no Yo- poníamos el prevent default que No, en actualizaba realidad son automáticamente. cosas distintas porque nosotros acá no, fíjate que no estamos trabajando en el contexto de un formulario. Claro, Pero el prevent default, digamos, previene un comportamiento de un evento. ¿Sí? Digamos, si yo hay un comportamiento por defecto que yo no quiero que suceda, en el caso de los formularios, que se haga un post de ese formulario, siempre que ustedes quieran un formulario dice action, digamos, eso más que nada porque eh, PHP utiliza, digamos, el HTML de una manera determinada y normalmente viene como por defecto ese tipo de cosas. Pero no se vuelvan locos con eso. Son cosas diferentes. O sea, acá en realidad vos estás ruteando. Vos haces un clic y cuando vos ejecutas, no solo estás ejecutando este método, sino que también se está ejecutando este HRR. claro, Si vos acá, mirá, si vos pusieras esto, lo vamos a contar, pusieras un ancla, eh, va a pasar esto. Yo voy a eliminar la tarea 6. Y fíjate, no pasa nada. Pero sin embargo, si yo actualizo, se elimina la tarea 6. Porque yo la eliminé, pero al no refrescarme la página, no me refresca la lista. Eso se puede mejorar, ¿sí? Por gracias. eso dejo esto acá. Sí, nosotros podríamos igual, repito, gestionarlo de un montón de maneras. Yo podría acá, tal vez, meter un método de actualizar y que me actualice la lista, manejarlo, digamos, de alguna forma, digamos, si se quiere, más decorosa que esta. Pero bueno, por el momento, veamos, es una manera. Bien, ahora sí vamos a trabajar en la parte que tiene que ver con la actualización de la tarea. La actualización de la tarea, mientras esperen que estoy dando acceso a alguien más. La actualización de la tarea, vamos a crear un par de componentes. Repito, es la solución que para mí al principio nos va a ayudar a entender eh, lo que me interesa que se aprenda ahora, que es a manejar peticiones HTTP. Después vamos a ayudar a poder a decir, bueno, si tenemos cosas repetidas, la idea es no repetirlo. Pero nos vamos a dar cuenta de eso que les quiero decir cuando empecemos a crear componentes. Vamos a borrar acá y vamos a crear un componente update. Vamos a hacer ng generate component dentro de tarea barra components components barra y acá le vamos a poner update tarea. ¿Sí? Update tarea. ¿Sí? Vamos a ponerle la bandera, menos menos, skip test. Sí, está bien ahí. Tarea, component, update tarea, ng generate component. Perfecto. Bien. Vamos a crear un componente y una página que contenga a ese componente. ¿Sí? Le vamos a agregar sobre el final update tarea page para identificar qué es una page. Y acá le vamos esto lo vamos a hacer dentro de la carpeta que ya tenemos creada, que es page. Vamos ahí. Bien, entonces nos va a quedar esta estructura que tenemos acá. Esperen que la interfaz lo voy a comentar, el servicio lo voy a ocultar y nos vamos a quedar un cachito pensando en esto. Component, tarea, módulo principal, el componente, vamos a decir, es la carpeta que está dentro, que tiene el add, el list, el update, el page que tiene la página principal y el update tarea. Bien, eso es el escenario actual. La página principal es obviamente la que contiene la lista contiene a la tarea y ahora el update va a ser una ruta más. Y lo que vamos a hacer es configurar esa ruta. Lo primero que vamos a hacer es configurarla. Van a ver que así acá yo les voy remarcando los tiempos en los cuales vamos a ver cosas nuevas. Así como lo remarqué lo de environment, ahora vamos a remarcar algo nuevo. Que tiene que ver con una ruta, con una forma de rutear. Acá, uproot. Sí, nosotros teníamos la ruta vacía, teníamos la ruta input y teníamos una ruta que era cuando poníamos cualquier cosa y nos redireccionaba, digamos, al componente principal, homepage. Vamos acá a crear otra ruta que le voy a poner la comita porque no me gusta que me aparezca ese error y vamos a poner un pad
que va a ser igual a, y le vamos a poner acá update, actualizar, lo que nosotros queramos, pero update queda bien, se entiende, porque es la ruta donde vamos a encontrar el update tarea page, que es la página que vamos a renderizar, y acá vamos a poner 2.id. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a actualizar una tarea de un ID determinado. Entonces yo necesito ese ID en la ruta. Vamos a renderizar el component que se llama update tarea page. ¿Sí? Fíjense que tenemos update tarea y tenemos update tarea page. Update tarea page es el segundo que tenemos acá. Este es el que nosotros vamos a renderizar. Entonces, si nosotros vamos acá a nuestra ruta y seguramente ponemos update, bueno, 1, supongamos una cosa así, nos vamos a encontrar con el update tarea work, ¿sí? Fíjense que tenemos acá el 1, pero podemos haber tirado cualquier cosa. Al final acá todavía no estamos, pero ya construimos esta ruta. Eso obviamente está asociado, digamos, a este ID que nosotros le pusimos acá y 2 puntos, que después vamos a tener que leer de esa ruta. Vamos a ir para atrás, no hay absolutamente nada. Y nos vamos a meter primero vamos a hacer la secuencia que yo por lo menos la hago de una determinada manera y cada uno lo hace como le parece, ¿no? Que es meterme, digamos, en la página principal, que es el componente que yo renderizo en mi ruta, y decirle acá que me importe el update tarea, que me importe ese formulario, ¿no? El update tarea, que es el formulario que yo voy a manejar, porque va a ser un formulario igual que el del add, update tarea component, ¿sí? O sea, el padre de update tarea es update tarea page, ¿sí? Acá tenemos el padre y acá tenemos el hijo. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque me interesa renderizarlo acá. A mí me interesa acá poner app y llamar al update tarea, este que tenemos acá. Y ahora, bueno, solamente si fuéramos esa ruta, nos vamos a encontrar, creo que si hacemos así, ahí está, con el update tarea y con el update tarea page, ¿sí? Esto acá, por supuesto, se lo vamos a cambiar y sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo simplemente para que vean que estamos haciendo referencia a eso. Nada más, obviamente. Después hay que buscarle digamos, un atractivo mejor que el que está ahí. Voy a ir para atrás, me voy a quedar, digamos, en el formulario principal. Porque, bueno, la idea es que ahora construir esta ruta, que yo haga clic y me lleve a esa página. Eso es el paso que vamos a hacer ahora. Esto que está acá, o saben ustedes que es un enlace que está, ¿dónde? ¿Se acuerdan dónde estaba eso? Este enlace, En ¿En la list. tarea? en list, en el HTML list, que era este que tenemos acá. En la tarea tenemos el formulario, pero esto es una Claro. lista, esta es la lista. Entonces, lo que dice acá, ¿no? Lista. Bien, y acá lo que vamos a hacer en lista es, vamos a trabajar con una ruta, entonces aquí lo que vamos a hacer es importar al router, sí, vamos a importar al router móvil. Porque dentro de la lista lo que vamos a hacer acá es ya no utilizar href, sino volarlo al href y utilizar router link. Pero lo vamos a utilizar de una determinada manera, porque esta ruta no es una ruta común y corriente. Es una ruta que tiene un ID. Entonces ahí nosotros necesitamos utilizar el property y decirle que esto va a tener un array. Y ese array va a tener un par de cosas. Va a tener el nombre de la ruta y va a tener una variable. Esa variable la vamos a sacar de tarea.id. De esta forma. Entonces, cuando nosotros vayamos a esta ruta y yo haga aquí en actualizar, me va a llevar a esta ruta. Y no solo me va a llevar, sino que me va a traer el ID. Si yo voy para atrás y voy a la tarea 2, lo que me debería ver acá es un 2. Si voy para atrás y voy a la 3, me va a traer un 3. Y me va a cargar obviamente los dos componentes. ¿Sí? Este es el componente padre que contiene, digamos, a la tarea. Digamos, esta es la page que estamos renderizando, que estamos ruteando. Porque esto qué es? El resultado del ruteo, del router outlet que levanta de esta ruta que nosotros tenemos acá, de mis rutas, me dice, si aparece un update con esto, listo, tráeme el update tarea page. Page, no update tarea, sino update tarea page. ¿Sí? El page siempre lo ponemos para identificar que es una page.
Y fíjense que, bueno, acá porque somos padre compa, esto es cualquier cosa. Pero bueno, fíjense que acá tenemos el page, acá tenemos una page y todo debería ser una page. Estamos haciendo una carga directa. Después ya vamos a aprender a hacer una carga diferida. Pero eso va un poquito más adelante, en las próximas. Bien, entonces ya estamos ruteando. Estamos yendo, digamos, una ruta que además tiene un ID. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es construir ese formulario. Ya lo que vamos a ver ahora es repaso, si se quiere, de lo que veníamos haciendo. Voy a ir a la update tarea. Nosotros, acuérdense, arrancamos por la página. Después que terminamos por la página y en update tarea page, que importamos update tarea, vinimos a update tarea y de update tarea, que esta que tenemos acá, es lo que nosotros estamos viendo y es donde nosotros tenemos que trabajar ahora. ¿Sí? Tenemos la page y ahora tenemos que hacer que esto se vea mejor, ¿no? Que en realidad se ve un formulario, que hasta ahora no se ve, ¿no? Y tenemos que trabajar en toda una lógica, digamos. Esta es la parte, si quiere, más larga. La actualización siempre es bastante larga. Bueno, vamos a meter un filset, vamos a meter un legend para que quede un poco mejor y para que quede un poco distinto. Creo que el otro no sé si lo tenía o no, no me acuerdo. Vamos a meter un formulario. Dentro de ese formulario vamos a volar esto que tenemos acá, porque Profe, no nos sirve. Decime. te hago una pregunta. ¿No se puede Sí, reutilizar, sí, ya que es un componente, el add component? sí, sí, se Eso- puede reutilizar. Ah, ok. Se puede reutilizar, pero va a complejizar un poco el diseño en términos de comunicación entre componentes. Porque si bien son parecidos, por ejemplo, llaman a métodos distintos. O sea, el formulario es parecido, pero uno actualiza y otro llama un get y otro llama un post. ¿Cómo manejas esa problemática? ¿Sí? Ojo que no es tan Sí. simple, no es solo HTML. Nosotros, ahora cuando lo termine te lo voy a mostrar. Pero sí se puede. Claro que se puede y creo que es lo que ustedes deberían intentar. ¿Qué dice acá? Quería duplicar. Deberían intentar hacer, digamos, siempre tratar de reutilizar. Y por supuesto que se puede. Y se puede incluso mediante una estrategia que es el arroba input y el arroba output. Digo, por si alguno se anima, les tiro ese tips. Update. Update. Vamos con el update, vamos acá. A mí hoy me resulta más fácil porque en realidad no nos estamos enroscando todavía. Digamos, para pensar en componentes reutilizables siempre tenemos que dominar eh, bien todo lo que vimos hasta ahora. Y alguna otra cosita más también. Pero bien por lo menos lo que vimos hasta ahora. Y a partir de ahí se puede, sí, se podría reutilizar. Porque tiene la misma estructura. Bueno, para meternos otra vez en formularios reactivos, porque vamos a trabajar en formularios reactivos acá. Vamos a inyectar FB, que es el for builder. Lo vamos a inyectar por acá. Ustedes saben perfectamente que esto se puede hacer de dos maneras y también saben cuál es la diferencia entre una y otra, porque lo hemos charlado. Bien, for builder. Esto de estar escribiendo y hablando es bastante complicado, no se crean que es tan fácil. TS para la tarea, también vamos a inyectar la tarea. Digo, estoy tratando de poner todo lo que necesito, que me acuerdo rápidamente. Acá vamos a poner la tarea service. Y vamos a crear el formulario, vamos a crear la variable formulario. Vamos a ponerle formulario, así como venimos haciendo. Vamos a decir que es igual al this, punto, el for builder, punto, newLabel, punto, group. Y acá dentro tenemos el formulario, como ustedes ya saben. Dentro del formulario vamos a tener un ID. Todavía no configuramos esto, pero podríamos hacerlo de muchas maneras, pero vamos a meter un array, vamos a meter un ID. No nos vamos a enroscar con las validaciones, porque eso es un tema que ya vimos anteriormente. Simplemente vamos a crear un formulario para que quede más prolijo, pero no vamos a meter con el tema validaciones, porque como dije, ya lo vimos y si quieren, lo único que vamos a hacer, por ahí estaría bueno, es simplemente para recordar, es que utilizamos validators. Acá le ponemos el request. Lo mismo, esto puede ser una sola validación o puede ser un array de validaciones. Esto es bastante parecido, es lo mismo. Gabriel, perdón, una consulta. Sí, sí. Decime. Cuando Decime. ahí pones el ID, por ejemplo, la tarea, Sí. por lo menos de la forma en la que lo hago yo, le pongo que new form control. ¿Por qué acá no?
Es lo que la consulta. Porque en realidad no es necesario. Vos si querés podés crear formularios de muchas maneras. Una es a través de creando digamos, de crear un for group, de crear los for controls, de crearlo. Digamos, acá nosotros lo estamos haciendo a través del form builder, por eso no lo necesitamos. Bien, ¿Sí? no, yo Sí, utilizo Form Builder, pero igualmente uso Form Control. Por eso te sí, preguntaba, porque había algo que estoy haciendo fíjense. mal. No, 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 en realidad no. En realidad no. No es necesario. Justamente antes de que apareciera, digamos, la librería Folverde, teníamos que construir los formularios directamente creando un for group. Dentro de ese group, fíjate que acá, perdón, acá en el formulario es un for group, si vos lo ves acá, ¿ves? Es de tipo for group, y fíjate que tiene for control, lo que vos hacés, y ya automáticamente lo tenés en el formulario. Entonces ya lo estoy diciendo, es redundante por ahí ponerlo. Pero no está mal que lo hagas, ojo, no digo que esté mal. Pero fíjate que yo al asignarle un string vacío ya me está diciendo que es un for control. No es que no lo estamos haciendo, sino que por ahí eh, yo No, yo te recomiendo preguntaba siempre hacerlo. básicamente porque vi por diferentes fuentes, tanto de la facultad como las que hay dando vuelta por internet, que hay Ah, muchas formas de hacer esto de manera ah. diferente y ejecutan lo mismo, y por eso te quería preguntar más o menos si No, estaba pero alineado. fíjate, yo intento que quede limpio el código. Y cualquier cosa que vos escribas, eh, que por ahí no sea necesario, está bueno entenderlo y está bien que lo hagas de esa forma. Pero como te decía al principio, al estar trabajando con un for group que fue un tener for Sí, sí, controls, entiendo el lo podés enfoque. hacer de diferentes formas. Excelente, De gracias. hecho, digamos, el controls en realidad también está en los templates de formularios. Porque eso tiene que ver con el manejo de formularios. El controls, el invalid, el valid, toda esa estructura existe también en el lado de template y formulario. No es de formularios reactivos, es de formularios. Lo que pasa es que en formularios reactivos ese objeto o esa clase se llama, si mal no recuerdo, form group 2 y en eso se llama creo que form group, en el caso de reactivos. Pero después es muy parecida a la sintaxis. Es igual, casi te diría la sintaxis. Seguramente es cómo funciona internamente los templates porque cuando usas templates de formularios, trabajas mucho de este lado, del lado del HTML. Y lo que hizo los reactivos es trabajar mucho de este lado. Y trabajar poquito acá. Acá nosotros lo que vamos a hacer, y de paso lo vamos haciendo, para que no se nos haga más tarde. Bueno, primero no me salía, tengo que venir acá, no me sale porque tengo que importar Reactive Form. Vamos a acá, Reactive Form Modules. Tenemos que acuérdense que nosotros estamos trabajando con Standalone y necesitamos sí o sí importar esta librería para que acá, ahora sí, cuando ponga for, me aparezca el for group y yo lo voy obviamente a asociar el formulario. Entonces, de esta manera nosotros lo que estamos haciendo es enganchando, digamos, esta variable, diciéndole que va a tener todo esto y obviamente vamos a tener que declarar esto también de este lado. Vamos a tener que asociarlo. A ver, bueno, acá yo no puse nada. Vamos a poner ID, dos puntitos. A esto me gusta ponerle ID. Acuérdense que esto lo hacíamos acá. Ahora voy a poner a todos y lo asociamos con el for control name. En realidad lo estoy haciendo rápido porque esto ya lo habíamos visto, ya la tienen todos bastante clara. Em, Simplemente lo estamos repitiendo porque está bueno que ustedes lo vean, están estudiando y les va a venir bien repasar un poco si alguno no se acordaba o lo hacía como dijo uno de los compañeros recién, que lo está haciendo perfectamente bien. No, como digo, no hay una sola forma de hacer las cosas, hay un montón. Y repito, cada uno eso lo elige como le parezca. Vamos a poner acá el tarea que nosotros tenemos acá. Y yo creo que ahí ya estamos. Bueno. Básicamente lo que hicimos acá lo explico porque si bien ustedes ya lo saben, pero lo repasamos un poquito. Acá asociamos esta variable que creamos, nosotros en nuestro TS la estamos asociando con este atributo, que es un atributo que aparece cuando nosotros importamos el Reactive Form Module. Acá nosotros tenemos que trabajar con ID y con tarea, o sea, que se llame igual ID y tarea, ¿sí? El for control name es lo que nosotros estamos poniendo, digamos, acá dentro. Bueno, dicho esto, más o menos calculo que ya la interfaz tiene bueno, voy a actualizar y fíjense que ya me aparece otra cosa, ¿sí? Acá me aparece el update
Le puse update acá, bastante feo, pero bueno, está bien. Bueno, update, ID, tarea. Tenemos está todo bien ruteado. No debería lanzar ningún error, creo yo, ¿no? No debería tener ningún error. No tiene nada, bien. Esto acá lo dejamos simplemente para que vean que esto está contenido, este componente está contenido dentro de la page, que es lo que estamos ruteando, que es este update page, digamos, lo que estamos ruteando. Y una de las cosas que yo mostraba el otro día, bueno, pero tengo que meter un menú de navegación para eso, después lo vamos a crear y lo vamos a meter. Bueno, acá, bueno, ya tenemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es levantar ese dato. Tenemos que utilizar el getElementById que nosotros habíamos creado, digamos, el servicio ese. Y a mí lo que me interesa es que cuando nosotros hagamos clic acá, lea esta ruta y cargue este componente con la información de la tarea asociada. Hice cualquier cosa, me fui a cualquier lado. Con la tarea asociada que tenemos acá. Bueno, acá esperen que no puse nada. Horrible, esperen. Acá, no puse nada. Tarea. Bueno, entonces, ¿se entiende lo que queremos hacer? Hago clic y levanto la tarea 1. Hago clic y levanto la tarea 2. Y ahí sucesivamente. ¿Sí? Lo levanto acá, levanto los datos. Acá son solamente 2 datos, pero imagínense que yo no voy a saber todos los datos perfectos que están cargados en mi base de datos. Acá estoy haciendo una consulta. ¿Se entiende lo que vamos a hacer, chicos? Sí, profe. Vamos. Más que nada, a ver si los tengo ahí, porque lo que tiene la virtualidad es que uno pierde si hay alguien, si se quedó alguno o estoy solo. Sí, más allá de la cantidad que figure ahí. Bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Eso lo vamos a hacer en el contexto de que vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el list. ¿Qué hacíamos en el list? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? ¿Con qué? Perdón, no llegué a escuchar bien. Digamos, nosotros tenemos que cargar la tarea. ¿Qué les parece que podemos hacer acá? Yo quiero que levante este Get dato. ¿Eh? o- eso es con los parámetros, ¿o no? Que tenías que poner para levantar un parámetro. ¿A eso te referís? Sí, eso lo vamos a tener que hacer, pero todo eso lo tenemos que hacer en el contexto de qué? De algún tipo de evento, de algún tipo de situación, porque, digamos, esto es, yo hago clic acá y esto me lleva acá y me carga la página. ¿Cómo lo hacíamos cuando usábamos Fetch nosotros? Con los Ninit. Lo tenemos que hacer acá con el ONINIT. En Fetch no usamos ONINIT porque no existía. Pero acá lo que tenemos que hacer es implementar, digamos, esa interfaz. La interfaz ONINIT, ¿que para qué servía? Para que cuando cargue la página te actualice. O sea, ¿o Exacto, no? exacto. Cuando carga la página es un evento que dispara, digamos. El ciclo de vida del componente, uno de los métodos del ciclo de vida del componente es analizar si hay algo que se tiene que inicializar. Si hay algún dato on, init, on de inicializar, de iniciar algo. En este caso yo necesito iniciar algo, necesito iniciar una búsqueda. Entonces acá yo voy a crear voy a crear un ID que va a ser string, de tipo string, que va a ser nada, pues supongamos por ahora no vamos a poner nada, o le vamos a ponerle null. Y le puedo poner por qué le pongo null. Bueno, en realidad le voy a tener que poner así. Después vamos a ver por qué le ponemos de esta forma. Que puede ser un string o puede ser un null, porque nosotros no puede ser que recibamos ese dato o no. Lo ideal sería recibirlo, ¿no? Bien, eso por un lado. Y por otro vamos a hacer algo bastante importante que tiene que ver con inyectar algo que se llama activated. Activated, se escribe. Ahí está. No. Activated. Activated route. Vamos a inyectar este objeto, esta clase, mejor dicho. Activated route. Bien. ¿Qué es la que vamos a usar para acceder a ese dato en la ruta? ¿Sí?
Fíjense cómo inyectamos cosas, o sea, cómo estamos componiendo nuestro componente o nuestra clase, digamos, con un montón de atributos y con un montón de funcionalidades. Vieron que una de las cuestiones que tiene que ver con el patrón de inyección de dependencia es que lo que nosotros estamos inyectando es la instancia de una clase. Nosotros en ningún momento tuvimos que hacer new de esto. Y sin embargo se transforma, digamos, en una clase. Digamos, esa es la potencia que tiene el patrón de inyección de dependencia. O sea, nosotros con el hecho solamente de inyectarlo, y obviamente para eso nos ofrece Angular, nos ofrecen los diferentes frameworks, la posibilidad de hacerlo con un método, la posibilidad de hacerlo en el constructor, o la posibilidad de hacerlo con JavaScript directamente en el constructor, lo que estamos haciendo es directamente inyectando una instancia de esa clase. Bien, con el inject, esa instancia se va a crear cuando nosotros utilicemos esto. En este caso, lo vamos a utilizar acá, el activate route, lo vamos a utilizar en el onInit, porque a mí lo que me interesa es que cuando la página se cargue, realice una búsqueda y me traiga la información. Bien, entonces acá miren, vamos a hacer esto, activated, bueno, que es el atributo, punto param_map es un observable, me tengo que suscribir y acá adentro, cada vez que tengo un observable, es una buena práctica, obviamente que tenga un next. ¿Por qué? Esto yo también lo quería ver para que ustedes vean y piensen que no es que el next es si se quiere, un método específico de un objeto de tipo HTTP client. No, el next eh, es como decir, tiene que ver con los observables, no con el objeto. Como HTTP client es un observable, como ActiveRoute es un observable, entonces podemos utilizar el next y obviamente también podemos utilizar el error. ¿Sí? Son métodos que están. Esto es simplemente para que piensen que, y esta es obviamente una práctica recomendable. Se podría manejar de otra manera y es probable que si ustedes busquen ejemplos esté manejado de otra manera. Pero bueno, esta es una práctica bastante recomendable utilizar next para capturar ese dato. Entonces nosotros acá vamos a tener un parámetro que me va a llegar. Sí, esto mágicamente es así, como cuando nosotros utilizamos un filter, utilizamos un map, ¿sí? Tenemos ese parámetro que nos llega, porque esto es una instancia de una clase que tiene este atributo, que este atributo se suscribe y que nos da esta posibilidad. Y vamos a imprimirlo. Como se está ejecutando el enonInit, vamos a poder ver lo que tiene el param. Me va a dar que el param, acá adentro, cuando lo imprimamos, ¿sí? Fíjense que es un objeto param as map, es un mapa, ¿no? Y este mapa tiene adentro un params y este params tiene el ID 1, ¿sí? Este que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros acá, obviamente tenemos un montón de otras cosas más, ¿no? Tenemos el método get, por ejemplo, get all, el has, y acá fíjense que ya nos empieza, es un mapa, ¿no? Interesante esto, ¿no? Porque es un param map, ¿sí? Fíjense que eso se llama param map. Bueno, entonces acá, pues si nosotros hacemos param.get y traemos el ID, lo que nos va a traer y nos va a brindar ya no es el param, sino el ID. Y obviamente una vez que hicimos esto ya tenemos casi todo el problema resuelto. Todo lo que voy a hacer a partir de ahora es todo bastante conocido, ¿sí? Podemos decir que esta es la parte más nueva, por decirlo de alguna forma. Lo que voy a hacer acá es utilizar esa variable ID, y ahí ahora les voy a mostrar por qué lo hicimos. Porque fíjense una cosa, les voy a mostrar acá el param get. Fíjense, ¿qué devuelve un param get? Devuelve, en este caso, un string o un null. Por eso yo creé un ID que dije que iba a ser un string o un null, porque yo sé que ese ID me puede llegar un null o me puede llegar un string. Una de esas dos cosas. Entonces, por eso yo agarré y creé acá, y ahora se los iba a explicar, un string ID de tipo null. Entonces, cuando yo hago un param.get acá, y le ponga que me traiga el ID, me va a traer el ID ahí, perfectamente. Ese ID es el que yo voy a guardar y que me va a servir a mí también para poder después hacer el update. Em, bien, Gabriel, una sí, pregunta, pues, no escucho, perdón. si te puedo hacer una Sí, pregunta sí, sí, claro, sobre por qué estamos usando param_map en lugar de params. porque a mí me gusta más.
Ah, está Por bien. eso, no hay, o sea, nunca hay una sola forma de llegar al resultado. Pero, bueno, a mí me gustan los maps y me gusta usar los maps, pero no lo he usado con Params, o capaz que sí, que alguna vez lo he usado. Pero bueno, a mí hay algunas cosas que me gustan más y que a medida que nosotros vamos avanzando, los voy llevando para ese lugar. Como vimos templates de formulario, yo no uso templates de formulario, yo uso formularios reactivos. Pero los vemos un poquito, lo vemos como al principio, como para meternos en el tema. Y para que ustedes ya empiecen porque se enseña mucho más rápido. No, en este caso es. Igual tenés, creo, no sé si Param, solo lo podemos ver, a ver qué te devuelve pero no, pasa que tenía que crear un Active Row con Param. ¿Vos lo usaste con Params? Sí, sí, lo usé una sola vez con Params. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces sabes que debe ser exactamente igual que esto, o casi por lo menos. Es prácticamente idéntico, pero bueno, por ahí había alguna cuestión de perfo que nos da Param Map que es Mm, diferente. Esa es la pregunta. no sé, y, viste, es muy finita la pregunta también, porque decir que por ahí podamos nosotros analizar si hay. No, yo creo que en este tipo de detalles, utilizar una función u otra, no, por ahí en la inyección puede haber, por ahí en la renderización de algunos componentes, en el manejo de las rutas diferidas o las rutas directas, ahí vos tenés por ahí el tema, en la carga diferida de los componentes. Entonces ahí vos por ahí donde tenés que poner el acento en el tema de la performance. Pero en estas librerías no son tan significativos porque son. Fíjate que además esto de Activated Route, así que al final yo creo que como todo, ¿viste? A veces tenés una manera de hacer las cosas eh, u otra. Nosotros tenemos que ver alguna, porque si vamos a ver cómo se hace todo, al final vamos a avanzar bastante poco. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Pero está bien igual que lo usen con Param, chicos, si alguno por ahí estuve investigando y lo cual me parece perfecto. A mí cuando escucho que alguien hizo algo distinto me encanta porque quiere decir que estuvo trabajando por su cuenta y al final eso es más importante que si estoy utilizando Param, Map o Params. Bien, Profe, sí, decime, mientras yo voy escribiendo algo, dale. Así em, vamos avanzando. no, con respecto a esto, porque yo también vi en otra documentación que lo que hacían es, después del oninit, hacer this punto. Bueno, en este caso, o sea, sería en vez de activated root, hacían el servicio de la tarea punto get tareas y se suscribían a eso. Habría que verlo, me perdí en lo que me dijiste. Bueno, Ah, no, no te pero, preocupes, el bueno, viernes lo vemos. pero como dije recién, o sea, van Sí, a sí, hay un encontrar montón de formas. mil cosas ahí dando vuelta de hacerlo lo mismo y como digo, lo más importante es saber primero resolver el problema. Después, no todo se trata de performance en este tipo de detalles, ¿no? Yo no. A mí los mapas me parecen interesantes de manejar y está bueno, porque nosotros. Acá estamos manejando, digamos, un solo parámetro, pero si ustedes por ahí estuvieron investigando para el trabajo, librerías y ese tipo de cosas, a veces en la ruta hay un montón de datos que nosotros podemos descomponer, que nos pueden llegar y podemos reutilizarlos o utilizarlos de alguna forma. No datos sensibles, vos nunca puedes mandar una contraseña por una ruta, eso es pésimo. Pero sí por ahí mandar algunos datos que te sirvan de búsqueda, como estamos haciendo ahora. Los datos de búsqueda podés mandarlo tranquilamente en la ruta. O sea, a veces tenés rutas más complicadas que las que vimos nosotros. A mí me gustan los mapas, me parece que los mapas son bastante rápidos para esas cosas y no van a aceptar datos duplicados y bueno, y manejan una serie de cosas que a mí me gustan, no tanto por la performance, sino también por cuestiones de asegurarme que, que no vaya a haber, digamos, ningún dato duplicado. Digo esto porque seguramente si yo utilizo un Active Row y voy a leer datos y esos datos están duplicados, seguramente no me los va a tomar como doble, no me debería tomar el mapa. Pero bueno, nada, es un tema bastante largo, no nos vamos a meter en ese terreno porque es más finito. Bien, esto lo voy a borrar para que, no se, para que quede un poco el código más limpio. Bien, ahora nosotros ya tenemos, pero todavía no hemos cargado esto, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es la búsqueda. Vamos a hacer la búsqueda. Acá vamos a poner un punto y coma para que quede más acomodadito eso. Y vamos a hacer el get tarea. Sí, sí, vamos a ponerle get by ID.
Vamos a ponerle get, sí, vamos a ponerle get tarea, by ID. Y acá nos va a llegar el ID, nos va a llegar el ID, bien digo, nos va a llegar este ID de tipo string. Vamos a ponerle or null también, porque si no nos vamos a anticiparnos a este error. Y acá vamos a llamar ¿a qué deberíamos llamar? A ver si los tengo ahí. Al TS. Vamos a llamar al servicio, exactamente, al TS que tenemos acá, porque bueno, hasta ahora no hicimos la búsqueda, ya tenemos eso. Y obviamente vamos a llamar al getAreaById y le vamos a pasar el ID. ¿Qué más tengo que hacer acá? Me tengo que Suscribirse. suscribir. Ahí estamos. Me tengo que suscribir. Sabemos que cuando yo me suscribo y sabemos que dentro del método next que tenemos acá, vamos a recibir la tarea. Esperen que esto le voy a poner la flechita, si no después me olvido y hago lío. Acá vamos a recibir la tarea, que le vamos a poner el tipo de datos para que quede más lindo. Que sabemos que es de tipo tarea. Estamos haciendo una búsqueda. Y lo que vamos a hacer acá es, a ver, eh, vamos a marcar primero el tema del error. Y vamos a cargar el formulario, ¿sí? Vamos a cargar el formulario con la información que nos llega, digamos, de la búsqueda. Y eso, acá me está diciendo, bueno, espera, que voy a tirar esto acá, ¿no? Que está diciendo el famoso string null. ¿Por qué? Porque de tarea by ID que recibe un string, le tengo que decir que puede ser un string o puede ser un null. A veces cuando nosotros hacemos esto, después los tenemos que ir llevando para atrás, ¿sí? Me va a pasar después lo mismo con el update, pero bueno, lo vamos a ir corrigiendo así nos vamos acomodando. Esperen que voy ocultándolos. Ahí está. Bueno, entonces nosotros acá vamos a tener nuestro formulario, tenemos ya nuestro formulario, vamos a tener que acceder al controls, vamos a tener que acceder a nuestro ID y acá tenemos un método que se llama setValue, este que tenemos acá. Y vamos a setear este valor con el dato obviamente que me llega de la consulta, que es el tarea.id, así de simple. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, no sé por qué se controla, no, control S, acá me debería, pero todavía no llamé el método, por eso no me cargo nada. Bueno, ahora lo tenemos que llamar. Vamos a completarlo entonces, ya que está. Le quería mostrar el resultado, pero bueno, vamos a completarlo. Entonces vamos a ponerle acá la tarea y al final es repetir nuevamente tarea acá. Bien. Bien, ahí entonces nosotros hicimos la consulta. Bueno, acá lo que quieran, ¿no? Vamos a meter después, ustedes manejen la ustedes ya saben, para no estar repitiendo el error acá. Pi, 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 pi. Bien, vamos a llamar el getAreaById, que encima le puse exactamente igual que el nombre de cosa, pero bueno. A ver, y obviamente lo vamos a llamar, le vamos a hacer pasar este ID en este contexto. Acá vamos a poner el disk.getAreaById y le vamos a pasar el disk.id que tenemos acá. En teoría debería realizar la búsqueda y cargarme los datos de la tarea. ¿Sí? Que acá lo acaba de hacer. Bien, y ya se terminó prácticamente el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros acá, si yo voy para atrás, voy a ir a la tarea 3, me pongo a actualizar, me va a cargar los datos de la tarea 3, voy para atrás, me carga lo de la tarea 2, lo de la tarea 1, así sucesivamente, etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora lo que me falta hacer es el método de actualizar, que obviamente es súper fácil. Sí, una vez que ya hicimos toda esta parte, vamos a decir lo más nuevo que podríamos decir es esto que está acá, que lo podríamos separar tranquilamente en un método y llamarlo acá. Después lo podemos manejar de otras maneras. Yo lo quise meter acá al principio porque así nosotros nos empezamos a familiarizar con el ONINIT, porque en nuestro formulario siempre va a haber cosas que vamos a tener que inicializar antes que se termine de construir el componente o mientras se construye en la carga el componente. Entonces, si nosotros no lo hacemos acá, nada se inicializa, por más que lo rendericemos. ¿Sí? O sea, lo podemos hacer en el constructor, probar también hacerlo en el constructor, pero bueno, en el OnInit es lo ideal. ¿Sí? Después,
habría que ver lo que se llama, digamos, el ciclo de vida del componente como para ahí analizar. También van a tener un energy destroy, digamos, cuando el componente se destruye y etcétera, ¿no? A veces nosotros necesitamos decir, bueno, si pasa tal cosa que el componente se destruye. Bueno, también tenemos esa interfaz, digamos, para poder implementar. Bueno, ahora lo que nos falta es la parte más simple que tiene que ver con el método de actualizar, como vamos a ir acá abajo, ¿no? Ya tenemos, le vamos a dar, no está siendo muy creativo con los nombres de los métodos, pero bueno, no es lo significativo hoy. Lo que sí es significativo es que nosotros vamos a utilizar el TS, que vamos a llamar obviamente al servicio, que vamos a llamar al path que tenemos acá, y le vamos a pasar obviamente una tarea, ¿sí? Que vamos a crear ahora, y le vamos a pasar el dis.id. Que también lo que nos va a pasar acá es que lo primero que me va a decir es que la tarea no existe, claramente. ¿De dónde voy a sacar la tarea? ¿Cómo construyo la tarea? A ver si se acuerdan. ¿Qué debería hacer yo acá para tener una tarea? Si yo hago esto, por Declarar ejemplo. una tarea tipo any, por Bien, ejemplo. ahí, está bien. ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo necesito levantar los datos que yo actualizo, digamos, en mi formulario, estos datos. Quiero levantar eso. ¿Cómo hago? Estoy trabajando con formularios, chicos. ¿Cómo hago? Ahí contestó un chico que tenés que poner difformulario.get. Get raw value. Sí, no, igual no lo leo, no sé dónde contestó, pero no me llega, no me está llegando a mí, pero acá no llegó. Bien, no importa. Sí, pero es eso. Sí, nosotros acá tenemos un método que se llama getRow, este que tenemos acá, value. Podíamos haber hecho esto de un montón de formas, ¿sí? O sea, si ustedes se van a encontrar en internet, como digo, con un conste que podemos decir que es igual a un objeto de tipo tarea y acá este objeto tiene un ID que es igual a dos puntos y yo digo this.for, digo, por si alguno se encontró con esto, como hoy me preguntaron por algunas otras formas, podés encontrarte con algo, por ejemplo, como esto. También, este tipo de cosas también es bastante común de hacer, ¿sí? De poder construir algunos objetos. Y así, bueno, con el otro, ¿sí? Esto también es bastante común. Y después le mandaste acá, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Pero si nosotros tuviéramos 10 tendríamos que hacer 10 líneas de código, así está simplificado. Si nosotros necesitamos descomponer esa tarea, bueno, ya es otro asunto, ¿sí? Por ahí del formulario nosotros no necesitamos todos los datos. Entonces, bueno, ahí puede ser que lo que les acabo de mostrar recién sea más válido. Pero acá en el dis me va otra vez a dar el ejemplo del null. ¿Y dónde tengo que cambiarlo eso del null? Para familiarizarnos. Ya lo cambié dos o tres veces, así que ya tienen que estar más cancheros. En el servicio, ¿En el servicio en dónde? ¿En qué método? En el método para tarea, chicos. ahí Sí, en el sí, put. claro. O sea, no puede ser en otro, porque justamente es donde está tirando el error. Bien. Entonces, si voy al pad tareas, yo acá tengo un string. ¿Y qué tengo que hacer? Poner barra y Or null. es un OR, acuérdense. Or null. Es un OR. Yo puedo tener or undefined, ¿sí? Y tener que mi dato sea, etcétera, ¿sí? Esto lo podemos hacer en TypeScript, ¿sí? Pues nosotros podemos tener una variable de tipo string o null o number o x, ¿sí? Le vamos a poner esto que tenemos acá. Tiki, acá guardamos, actualizamos, ya ahí no tenemos más nada. Ya que lo que nosotros deberíamos hacer acá, habiendo trabajado con validators, es validar el formulario, ya que está, lo podemos ver esto también, dis.formulario, si el formulario es inválido, que me haga un return, ¿sí? Un return. Eh, punto y coma. Si paso esta validación, vengo acá, levanto los datos, que quiere decir que mi formulario está cargado perfectamente, y hago un put de la tarea. ¿Sí? Acá ya dejo de tener error. ¿Qué más me está faltando acá?
Un subscribe, chicos. ¿Están ahí? Nadie, nadie. Están todos, mirá, hay un partido, algo. Hay un hincha de Racing. ¿No está Racing ahí, no? ¿Están ahí, no? Todos Sí, sí. mareados. Perfecto, Yo sí. hoy rendí base de datos. Están todos durmiendo. ¿Están viendo una serie? Bueno, no pasa nada. Bueno, eh, dis, ts, tareas, tarea. Le pasamos el ID, la tarea, me suscribo, next. Acá vamos a meterle, no sé, vamos a meter un actualizado. Sí, podríamos recibir la tarea también, etcétera, pero bueno, lo vamos a hacer simple acá porque nosotros no estamos buscando más que aprender, digamos, a realizar peticiones HTTP. Y entonces acá vamos a manejar también el error, obviamente, después ustedes lo manejan con el parámetro y con todo Gabriel, como ya lo hemos visto. Decime, insisto con una pregunta más. dale, dale, no Eh, pasa nada. para el tratamiento de los datos que yo estoy obteniendo desde el formulario reactivo, Sí, yo lo que venía haciendo era hacer un get del formulario, eh, hacer entre paréntesis y entre comillas, obviamente, el nombre que le asigno yo al, a través de form control name al campo, sí. Esto lo hicimos aplicar acá, decís. de pregunta, un Ah, punto y value, como para darle a entender, obviamente, que puede ser que lo tome o que no lo tome. Y exacto. después, con un operador lógico OR, le asigno un campo indefinido, por así decirlo, Claro. a cada uno de ellos. Por eso la pregunta es, ¿qué diferencia hay con ese tratamiento un poco más específico y el get raw value? En realidad no, o sea, la diferencia es que yo acá levanto todos los datos en una variable. Fíjate que acá automáticamente me asigna todos los datos que encuentra, digamos, en el formulario. Y de la Claro, otra claro. Lo manera, que vos yo lo que estás hacía, haciendo es hacer dato por dato. No hay ninguna no, no, lo diferencia. que yo hacía era a darle, o sea, hacer obviamente armar una variable y asignarle a esa variable un, Claro. ¿cómo es? No me sale la palabra de lo que estoy queriendo decir. Un No, de última, objeto. después al final me lo compartís y lo vemos, no hay problema. Dale, No, después me lo dale. compartís y lo vemos. Pero bueno, nosotros acá lo que tenemos que hacer es llamar a este update y ya estaríamos terminando con esto. Vamos a hacer alguna cosita más y nada más. Que lo vamos a llamar en un evento acá, pero vamos a hacerlo mejor, lo vamos a llamar acá arriba en el ng con algún ng submit. ¿Sí? Al botón le podemos poner que es de tipo submit. ¿Sí? Le podemos poner que es de tipo submit. Igual debería funcionar igual, si es de tipo submit, vamos a ver. Debería funcionar igual. Y acá, si yo, nos va a pasar algo, ¿no? Nos va a pasar que yo voy a poner 2024, me va a poner, voy a hacer update, me dice actualizado, ok. Pero yo voy a tener que ir a tarea 1, voy a tener que ir para atrás. Y fíjense que acá me puso 2024, ¿sí? Acá me la actualizó la tarea, ¿no? Y yo voy a actualizar acá y le borro tarea 2024 y le pongo, vamos a poner algo más raro. Le pongo update, me tengo que volver atrás y ver que me lo modifica. Ven. Pero ¿qué pasa? Lo que estaría bueno es que cuando nosotros lo actualicemos nos lleve, digamos, a la página principal o de alguna manera nosotros veamos el dato actualizado, que me limpie el formulario, todo ese tema. Que me limpie no tanto porque si me va a rutear, digamos, hacia el otro lado, no, no hay problema. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, no sé si tengo inyectado algo acá, un row, no, creo que no. No. Vamos a hacer una inyección última de un objeto de tipo router, ¿sí? De una clase de tipo router. Ojo que hay varios acá. Sí, router. Porque fíjense que, bueno, acá no sé por qué no aparece, pero hay uno que es route. Bueno, fíjense que acá tienen router, bueno, pero había alguno, bueno, capaz que ya no está más, ¿viste? Esas cosas que por ahí se actualizan y se aparecen. Bueno, tenemos un router acá para manejar una ruta que creo, no lo habíamos hecho, pero a mí una de las cosas que me interesa es que cuando nosotros lleguemos, digamos, a actualizar la ruta, digamos, en el next, que es el método, digamos, al que yo me estoy suscribiendo,
en realidad, bueno, me estoy suscribiendo al pad y que tiene el método next, el route me va a llevar acá donde dice navigate by URL. Podemos hacerlo de las dos maneras, con navigate by URL, pero a mí me parece que es más simple con esto porque no tenemos que poner corchete, es más lío, es una sintaxis más rebuscada, por decirlo de alguna forma. Y entonces acá, cuando nosotros supongamos vamos a actualizarle esta tarea que está feo, esto lo vamos a borrar todo, vamos a dejar ahí sin espacios y vamos a poner update, directamente ya me lleva, digamos, a la ruta principal. Si yo acá, por ejemplo, le diría que me lleve a input, creo que era una ruta válida, no me acuerdo ahora, pero bueno, a ver si estoy haciendo lío o cualquier cosa. Pero bueno, supongamos que acá voy a, digo, actualizar, y acá, ok, supongamos que lo actualice aunque no haya actualizado nada, me va a llevar, digamos, al famoso input que nosotros utilizamos acá, que lo usamos para el input, para el ejemplo del input. Sí, ya me lleva a la ruta que yo quiero. Bien, yo creo que ya con eso estamos bastante bien. Y finalizando todo esto que tiene que ver con todas las peticiones de HTTP. Vieron que pasamos absolutamente por todo, ¿sí? Obviamente, en la clase anterior por get y por post. En esta vimos que esto lo necesitamos para buscar en la URL, que esto lo usamos para actualizar y lo primero que hemos visto que es el delete, que fuera lo más fácil. Importante de todo esto, repasando, es que nos va a quedar una estructura de carpetas con esta secuencia, con un módulo principal de tarea que tiene sus propios componentes, que tiene sus propias interfaces, que tiene sus propias páginas, que es el home y el update, que tiene sus propios servicios, que puede tener más de uno, incluso más interfaces, más páginas, que tiene estos tres componentes que tenemos acá, y que todo esto lo estamos llamando, bueno, en las variables de entorno que nosotros habíamos visto al inicio, esto es bastante nuevo, y creo que una de las cosas bueno, que yo también había hecho acá, ahora que me estoy acordando, creo que es en el add tareas, que hoy creo que no lo vimos o no lo vimos, era que también como para repasar algunos temas, a ver si era por acá, creo que era este, ¿no? O en el list. Esperen, que había un lugar, algo que había hecho, que estoy chusmeando. Bueno, no lo hice, pero bueno, pero lo podemos hacer. Bueno, nosotros acá, acuérdense que seguimos emitiendo, todo eso sigue funcionando, el engine on init, perdón, el engine on init, el arroba output, todo esto sigue funcionando, pero acá nosotros en esta lista de tareas, lo que hacemos que es cada vez que cargamos una tarea, ¿se acuerdan que el hijo le enviaba al padre la tarea? Lo cargamos, digamos, con el spread operator. ¿Por qué? Esto lo hacíamos porque todos los atributos, en este caso, los atributos, cuando hablamos de atributos, nos tenemos que ir al atributo, acá esperen que borré un console log, este atributo que nosotros tenemos acá, que nosotros estamos enviando, bueno, en este caso no me va a servir lo que les quería decir. Pero nosotros todos los atributos que estamos enviando, en este caso es una constante, no es un atributo. Pero ¿se acuerdan que nosotros antes enviábamos un atributo con el arroba output, teníamos un dis donde teníamos el atributo? En este caso no es un atributo, sino que más bien una constante. Se envían por referencia en JavaScript. Entonces nosotros utilizábamos el spread operator para resolver ese problema. Esto cuando trabajamos con arroba input y arroba output. Yo se los aporto igual. Después ustedes sacan sus propias conclusiones y lo usan en el contexto que lo quieran utilizar. Digo por si están utilizando, digamos, necesitan hacer una copia de un objeto más que nada. Entonces, nosotros acá, cuando lo recibíamos en el list, hacíamos con el spread operator, ¿qué hacíamos acá? Copiando Recibir una copia. Claro. Exacto, generábamos una copia, digamos, de ese dato, porque como dije, al pasarse todos los datos por referencia, nosotros no accedemos a un valor, a una copia por valor, sino a una copia por referencia. Entonces, al acceder a una copia por referencia, sabemos que cada vez que modificamos esa copia por referencia, es decir, cada vez que creamos una nueva tarea, estamos siempre accediendo a la misma dirección de memoria. Entonces, al no tener una copia, eso era solo un problema y lo que hacía era repetir la tarea un montón de veces. Pero ¿qué pasa con el spread operator? El spread operator, nosotros habíamos charlado en algún momento de la clase, yo sé que seguramente lo dije, alguno lo agarró, otro no lo agarró. Con el spread operator, nosotros lo que estamos haciendo es una copia de ese objeto, pero el spread operator solo hace una copia del primer nivel del objeto. Si nosotros tenemos un objeto que tiene más niveles, solamente vamos a poder hacer una copia del primer nivel. Los demás se van a pasar por referencia, con lo cual eso es bastante peligroso.
¿Se van captando la idea para dónde quiero ir? ¿Y se dan cuenta cuando les digo un nivel a qué me refiero? Va de la mano de uno de los ejercicios que nos dieron en su momento sobre el Deep Compare. Meterse adentro de un objeto, básicamente Claro, es eso. básicamente es eso. Si yo acá, supongamos, tuviese un objeto que fuese user, que a su vez acá tiene un ID, perdón, voy a tener que ponerle toda la sintaxis de JSON, que sea, supongamos, 123, coma, un nombre, que sea Pepe. Bueno, nosotros acá, este objeto tiene dos niveles. El primer nivel es este, que tiene la tarea, el ID, perdón, la tarea, y el segundo nivel es este que tenemos acá adentro, obviamente, ¿no? Y que está asociado, digamos, al usuario. Nosotros acá tenemos en el primer nivel el user, pero que es un objeto. Entonces, al tener este nivel, si yo utilizo spread, digamos, los tres puntitos, miren qué bien que me salió ahí, o supongamos tarea, solamente se va a hacer una copia de este primer nivel. Este se va a pasar por referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo modifique, si yo modifico después este objeto, voy a tener modificando el original. Entonces, spread operator sirve solo para la situación del primer nivel. Para resolver el otro problema, hace un tiempo esta parte, em, no sé qué, cómo es eso, le mandas una copia de la tarea, no lo entendí. De Tomás, que escribió en el chat. Zoom It se llama la aplicación. Con el spread operator creas una copia de la tarea, pero solamente del primer nivel, no de este. De este va por referencia. Se genera una copia. No, no se genera una copia. Esto se genera una referencia. Lo del primer nivel, ese es un problema. Yo no sé si todo el mundo lo está entendiendo lo que estoy diciendo, Sí, Gaby. pero se Sí, entendió, sí, se ¿no? entendió, se entendió. Entonces, em, nosotros acá, esto se lo quería comentar porque algo que es bastante interesante, hay un método que se llama structure clone. Y este método, en realidad, si yo le paso la tarea que a mí me llega por parámetro, y supongamos que lo puedo meter acá adentro, ¿no? Esto. Em, yo me creo acá una constante que se llame y lo envío acá, estoy haciendo lo mismo sin necesidad de utilizar spread operator. ¿Sí? Esto genera una copia de todos los niveles. Esto es bastante finito, pero súper importante. ¿Sí? Más que nada cuando necesito eh, hacer una copia de un objeto bastante complejo, ¿no? Que es con lo que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana. ¿Sí? No nos vamos a encontrar con un nivel. Siempre vamos a tener, por lo menos vamos a tener un par. Entonces, bueno, esto es bonus track. ¿Sí? Pero es importante, ¿no? Si lo recuerdan, es importante. Sepan que existe. A lo sumo, si no me acuerdo, no me acuerdo y ya está, no pasa nada. ¿Sí? Pero sabemos que existe y de última, ¿cómo era para hacer una? Bueno, búsquenlo. ¿Sí? Pero clon, buscando clon por ahí, de clonar, eh, aparece. Bueno, yo por mi parte ya estaríamos. Vamos a poner detener la grabación y vamos, y llegamos hasta este punto.